Hola, bienvenidos, yo soy Celeste Espinosa y esto no estaba planeado, esto estaba fuera de guión, el podcast que se transmite aquí en Nexos Noticias, en donde vamos a estar entrevistando a ciudadanos, funcionarios con temas que importan e impactan aquí en la ciudad. Y bueno, pues el día de hoy tengo una invitada muy especial que vivió una adolescencia muy trágica, lamentablemente a esto que vamos a platicarles. Ella fue víctima de un sujeto que se aprovechó de lo que es la religión, de hablar de Dios, para cometer actos atroces como es pedastía, abuso, entre otras. Y pues bueno, yo les voy a presentar ahora a mi amiga que pues, ya la he conocido de bastantes años, 2-3 años. Ella es Ailish Carrillo. Y bueno, pues ¿cómo estás, Ailish? Hola, pues bien, nerviosa, como siempre cuando voy a contar ese tipo de cosas, pero bien, tranquila, muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar esta entrevista. Para también decirles que como todavía hay un proceso penal, todo lo vamos a manejar como presunto responsable, esto para que no vaya a interponerse con el proceso que está llevando Ailish y también otras víctimas, ¿no? Entonces, antes de empezar a que nos cuentes esto, Ailish, quiero que me cuentes cuántos años tienes, qué es lo que haces actualmente, cómo te has sentido, cómo has estado sobrellevando todo ese tipo de carga emocional, pues para ahora lo que eres, ¿no? Que eres una persona muy creativa y artística. Que nos cuentes esto primero. Pues muchas gracias. Pues yo soy Ailish, tengo 25 años, actualmente soy cantante, cosplayer, trabajo en un cafecito. Pues la verdad, procuro vivir mi vida de la manera más normal posible, obviamente. Todo esto siempre ha sido y pues de la mano de ayuda psicológica. Creo que esa es la manera que me ha ayudado a poder sobrellevar mi vida de una manera normal, como acabo de decirlo, porque si no, es que sí me dejó cucú, sí me dejó cucú esto. Hay muchas cosas que yo tengo que todavía actualmente necesito trabajar, pero por lo menos soy consciente que vienen de esta afectación de lo que yo viví, pues. Pero en realidad, gracias a la ayuda psicológica y el apoyo que me han dado, pues de manera legal, he estado muchísimo más tranquila. Tu caso, recuerdo que ella lo expuso en sus redes sociales en el 2023. Sin embargo, fue algo muy curioso como ella fue que contó que recordó todo esto que vivió como por 7, 8 años, porque tú estabas limpiando tu cuarto. Sí. Recuerdo perfectamente eso, que estaba limpiando su cuarto. Era para que nos cuentes qué fue lo que descubriste y ahora sí, pues, tu historia de una. Es que, haz de cuenta que yo 4 años después de que yo salí del grupo, estaba viviendo mi vida normal, estaba haciendo como una limpia de esas que limpias y de una cosa a otra ya empiezas a escarbar y sacas cosas. Saqué un libro que se llama El Libro Negro, donde venían reglas, actividades y todo esto del grupo. Lo empecé a ver, a ojear y, Dios mío, o sea, fue muy impactante, pues. O sea, estuve recordando todo eso que viví y que pues estuve reprimiendo, ¿sabes? O sea, porque ya habían pasado varios años en los que yo ya estaba fuera de esta burbuja, pues sectaria, porque al final de cuentas es una reclusión, donde empecé como a caer en cuenta y ser consciente de muchísimas más cosas que yo había vivido que estaban mal. Y entonces, pues empecé a subirlas a mis historias en Instagram, empecé a publicarlo como y un poco recordarán, como un chiste interno. Y escaló, donde empecé a subir fotos, a buscar y publicar, y hasta que dije, tengo que contarlo, porque haz de cuenta que lastimosamente se tiene el conocimiento popular de que Fiscalía y el gobierno no te apoyan, que tú vas, denuncias, demandas y que no se te da un seguimiento digno. Entonces yo, en algunas otras ocasiones, a las personas cercanas que ya sabían respecto a mi caso, me habían dicho que denunciara y yo, ay, no, huevo. O sea, porque, ¿para qué? ¿Sabes? Entonces, dije, bueno, pues en ese momento, un quemón por lo menos no le voy a quitar, ¿no? Entonces, pues empecé a subirlo. Está anclado en mi Facebook todavía actualmente. Es un video que dura aproximadamente unos de 20 a media hora, yo creo, donde pongo fotos y pues cuento todo, desde el principio de cómo lo conocí, que él era mi maestro de música, cómo entró al grupo y cómo va este desenlace. Y a partir de ahí, de que lo publico, empiezan muchas personas que
dentro de lo que entraba el chiste interno de personas que habíamos vivido, Sí. pues esta situación tan fea, me empiezan a decir, oye, no manches, es cierto, ¿por qué no denuncias? Denuncia. Y empezaron a salir otras personas, inclusive que yo no conocía, que habían estado en otras generaciones, por así decirse, del grupo, donde me dijeron que también habían vivido lo mismo. Y se hizo algo bien grande, pues. Y esto pasa el 10 de enero, o sea, en la noche. Al día siguiente, que era martes, mi familia empieza a publicar cosas y mucha gente empieza a republicarlo también, y empiezan a pegar carteles con su cara a decir, pues, violador. Antes de que empieces a esa parte, quiero que nos expliques qué grupo era, qué grupo de iglesia, en qué iglesia, y esta persona, ¿no? ¿Qué era lo que hacía, o si era un líder, o cómo se le llamaba, ¿no? Ok, estábamos en un grupo de jóvenes que se llamaba Voces por Cristo Geshet. Es el mismo grupo, pues era el líder religioso, donde pues él estaba a cargo de tanto de mí como de otros jóvenes. ¿Todos eran menores de edad, perdón? Sí, en su mayoría sí mayores de edad, o si ya eran mayores de edad, era algo de que 19 o pasaditos. Pero es muy importante recalcar que estos que eran mayores de edad, ellos ya venían de ser menores de edad y crecer dentro de este dogma que les imponía, pues. O sea, no es como que, por ejemplo, cuando yo crecí, yo dije, bueno, pues ya siendo una adulta ya entiendo varias cosas, y ya fue cuando me salí, de hecho. Pero cuando te va trabajando desde que eres un niño, pues vas creciendo, que fue algo que me pudo haber pasado a mí también, pues. Sí. ¿A qué edad entraste a este grupo? Yo entré a los 13 años. ¿Por qué entraste a este grupo de iglesia? Haz de cuenta que yo lo conocí a él porque era mi maestro de música. Y me invita al grupo junto con otros compañeros de los que estábamos ahí en la rondalla. Vamos al grupo. Mi retiro fue el 25 de julio del 2013. Voy, ya tenía yo 13 años, vivo mi retiro, en el cual son 4 días, donde es completamente reprobable un adulto sin supervisión de más adultos, teniendo actividades con un puro menor de edad. O sea, es como que eso ya lo veremos más a fondo en algún otro momento, pero el punto es que vivo mi retiro, y a partir de ahí, pues, ya empiezo a tener, pues, más actividades y más, pues, a prepararme a ser un soldado, como él lo decía. ¿Cuánto tiempo duraste en este grupo y qué actividades era lo que hacía, que si pudieras como que decir un poco más sobre esto de soldados, que es lo que este sujeto les llamaba? Dentro de las actividades que nosotros realizábamos eran muy parecidas o basadas en lo que es el manual del grupo Arcoíris. Es un grupo católico de jóvenes, se basa en él, pero obviamente lo transgiversaba a su conveniencia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hacíamos actividades pues para beneficio de la comunidad o de nosotros, que esto es toda la parte bonita, por así decirse, ¿no? Como la parte por encima que se le muestra a la gente. Pero ya de manera interna, nosotros vendíamos pues dulces, donde él tomaba pues el dinero para él, para su beneficio, y pues dentro de estas cuotas que nosotros manejábamos había una sanción si nosotros no cumplíamos con ello. También dentro de los retiros, y que es muy importante que no lo mencioné desde el principio, o sea, de que él afirmaba que era la reencarnación de un demonio. Entonces, él decía que a base de que era la reencarnación de un demonio, ellos lo seguían porque él había decidido tomar el camino de Dios. Entonces, que en todos los que nosotros llegábamos éramos lo más parecido a un alma pura por ser jóvenes, y que nosotros estábamos preparados para poder luchar, o bueno, teníamos que prepararnos bien, porque pues él nos iba a entrenar. Para poder luchar contra los demonios a su lado, porque pues lo iban a seguir, y que nosotros teníamos que ser soldados de Dios, no como los demás jóvenes, por así decirse. Éramos los elegidos, que es de hecho de las principales señales sectarias, el hacerte sentir que tú eres el elegido. En esto, regresándome un poquito a lo de las cuotas, ¿de cuánto eran las cuotas y qué pasaba si no cumplían con esto? La verdad es que para decirte ahorita unas cantidades exactas... Aproximada, ¿no? Pues depende, por ejemplo, a veces eran de que 500 pesos, 1,000 pesos, o a veces iban subiendo a más, dependiendo qué tan metido y qué tan acá entregado te tenía, pues ya podía subir más. Yo llegué a dar 3,000 hasta 5,000 pesos, algo extraordinario, o sea, porque
nosotros vendíamos dulces, o sea, era vender gomitas. Yo me llegaba a salir de la escuela, o sea, y de hecho perdí la prepa por estar haciendo eso, porque Dios era lo más importante, pues, o sea, por ir a las actividades y vender y cumplir con estas cuotas, era vender bolis, vender brochetas, rifas fantasmas también, o sea, era algo extraordinario, pues, o sea, el cómo nosotros, o qué tan metidos nosotros estábamos y el miedo que nosotros teníamos, o esta responsabilidad hacia Dios o el servicio que nosotros teníamos como para poder llegar a cumplir con esto, pues. ¿Cuántos eran los chicos que tenían que estar haciendo estas vendimias? Es que fluctuaba mucho el número, porque cada que había un retiro nuevo, pues pues estaban estos nuevos, ¿no? Y luego por X o Y se salían, no les parecía raro, se salían, pero entre los que más duramos, yo creo que éramos alrededor de unos 20 y tantos, o sea... Sí, eran un montón. Sí, éramos unos 20 y tantos que sí estuvimos, o que por lo menos crecieron conmigo así, sí, pues sí, varios años. Dentro de este grupo, Eilish, tú con 12 años, 13... Al cumplir los 14, 15, ¿qué fue lo que ocurrió con este sujeto, Víctor Hugo, que ahorita está tras las rejas por este caso y por varios más? Si nos podrías compartir un poco de esta historia, por favor. Ok, cuando yo entré a este grupo, mi contexto familiar era muy difícil en ese entonces. Y pues lo que él dice, ¿sabes qué? Tu familia no te quiere. Todos los problemas que tú estás viviendo dentro de tu familia es porque Dios así lo quiso para poderte llevar a este momento aquí con nosotros, porque tú tienes que ser un soldado, tú tienes que preparar, así como las demás personas y las demás muchachas, ¿no? Sobre todo que ya estaban ahí. Entonces, como yo ya tenía este problema en mi familia, por así decirse, donde yo estaba buscando un lugar donde pertenecer, sobre todo siendo pues una niña, una adolescente, que es lo que más buscas, un lugar pues donde pertenecer, ¿no? Ver quién eres. Quiero ser pues como ellas, y entonces pasa el tiempo, empezamos a entrenar de eso para los exorcismos, de que las oraciones y todo esto, y es cuando me dice, ¿sabes qué? Ya estás lista para mi cumpleaños, que fue el 5 de julio del 2014. Ya estás lista para entregarte en cuerpo y alma, así como las demás lo hicieron, tú también lo tienes que hacer. Yo soy el conducto directo hacia Dios, y pues me llevó a un motel. Cabe recalcar que yo nunca había tenido ninguna experiencia sexual. Yo, cero, o sea, la verdad, o sea, ahorita los niños están muy adelantados, ¿no? Pero yo no lo estaba, o sea, es como que... entonces, pues me tocó, pues no, o sea, fue lo que pasó, sin entrar en más detalles, y pues pasó, no X, o sea, fue como, no sé, fue como un shock, ¿sabes? Pero dije, bueno, pues, o sea, eso tenía que pasar, todas las demás lo hicieron, ¿no? Sí. Entonces, y a partir de ahí siguió pasando, y también yo sabía que estaba pasando con otras muchachas, y yo sé y estoy consciente de que ellas también sabían que pasaba conmigo, pero no era algo que se platicaba entre nosotras, solamente seguíamos de que entrenando y haciendo oración y estudiando la Biblia y haciendo este tipo de cosas, pero a partir de ahí pues ya pues era con golpes, si uno quería, o sobre todo es muy importante de que ya ves que entrenábamos para los pues para los exorcismos. Sí. Y cuando había un exorcismo, él aprovechaba para abusar de las muchachas o de los muchachos que estaban ahí, porque te tocaba pues íntimamente. Y mientras tú gritabas o tenías a lo que yo ahora conozco, y por lo menos a mí me pasaba, que era un ataque de pánico, era horrible, o sea, era un miedo terrible. Imagínate, por ejemplo, una exorcizada que tuve yo, ¿no? Él llegaba y para empezar, te iba trabajando desde temprano. Estábamos dentro de esos retiros donde yo te digo que eran 4 días en un ejido sin supervisión, donde solamente estaban esas personas que ya estaban trabajadas por él, trabajándolo. Te decía, ya te vi, como si tú fueras el demonio, de que ya te vi y no vas a llevarte esta alma. O decía, deben orar porque un alma débil será atacada el día de hoy. Pues no manches. Me metían miedo. Pues claro, imagínate yo con esa edad, o sea, no manches. Entonces, pues imagínate, o sea, yo aterrorizada todo el tiempo. Entonces llegaba un momento en el que inclusive te tocaba la cabeza así como, y
Y decía, no, que unas oraciones, o hablaba según en el latín, y decía, y no vas a poderte apoderar de esta alma, y no sé qué. Pues te cagabas, loco. Sí. Horrible. Entonces, a mí me llegó a pasar de esa manera. Entonces, ahora imagínate, tú ya crees toda esta situación. O sea, tú ya te crees un soldado de Dios, tú ya crees que Él es un demonio reencarnado. Entonces, el que te diga que hay un demonio dentro de ti, a mí me daba pánico en ese rato. Pánico, y lloraba y me estresaba. O de la nada te decía, si ya te miraba asustado, te decía, llora. Es una manera física de que tú puedas ayudarle a tu cuerpo, a tu alma, de sacar esto. Pues lloraba, por mi parte lloraba y lloraba. Y entonces, si tú mirabas así y empezabas a gritar, es una de las cosas del ataque de pánico. No quieres ni que la gente te toque, ni que te acerques. Entonces, pues yo empezaba a patalear en lo que tú quieras. Ahora imagínate, el bonche de gente agarrándote, y más esto que ya habíamos entrenado de que la gente te agarrara y que te, ajá, y que te hiciera pues como ciertos puntos y que te hablara en latín para exorcizarte. Pues era horrible, o sea, tú ya y entonces había otros momentos en los que tal vez la gente estaba separada, pero te ponía en círculo a todos los demás, o velas, y hacía que la gente orara y que cerrara los ojos, y si tú estabas en el centro y este hombre estaba ahí contigo, pues te tocaba y tú gritabas, y era algo sexual, pero pues no abran los ojos, porque si los ve, ahora el demonio va a pasar hacia ustedes, este demonio trae otras almas. Era horrible para todos, pues. Entonces, la mayor fuente de manipulación que él tenía hacia nosotros era el miedo. Y usaba algo tan intangible como tu alma, que es lo que ha movido a masas durante generaciones en este mundo. Lo que es el alma y la vida eterna y los demonios y Dios. Ahora imagínate si mueve a gente adulta. ¿Qué no va a mover en un niño? Porque éramos niños, yo era una niña. Y pues así pasó durante años hasta que llegó un momento en el que por ir creciendo y por azares del destino fue craqueando mi fe, hasta que yo decidí salirme, y ni siquiera fue como tal como para salirme del grupo, era porque yo sentía que mi fe necesitaba un poco más. Y me salí, más no creyendo que lo que ya estaba haciendo en el grupo ni lo que me había pasado estaba mal, sino porque yo quería buscar a Dios en otra parte. Ya estando fuera fue cuando yo caigo en cuenta de que todo lo que viví estuvo mal y no volví. En ese momento, no sé si esta persona hizo que te aislaras a lo mejor de amistades que tenías en la escuela o de tu familia. Si nos pudieras contar qué pasó dentro de, pero con tus círculos sociales de otro lado, ¿no? Víctor lo que hacía era, entrabas al grupo, transgiversaba tus problemas para poderlos llevar a que tú estabas ahí porque Dios lo había dicho, porque ahora nosotros éramos la nueva familia, nosotros éramos la familia que Dios, y pues los soldados, ¿no? A partir de ahí, como nosotros éramos los elegidos, pues todo lo demás era mundano. Ya sea amigos, familia, todas estas personas que no estuvieran como por el camino de Dios, o que no estuvieran a favor, tal vez que estuvieran afuera, no importa, pero que no estuvieran como que, sí, todo bien con el grupo y qué bueno y que vayas, todo era mundano. Entonces, por ende, como nosotros éramos soldados, no podíamos tener ningún contacto con lo que fuera ello, porque era irte al mundo, irte al diablo, perderte. Entonces, a mí me tocó que él me rompiera el celular, que él, antes inclusive de hacerlo, y que cerrara todas mis redes sociales, le mandara mensajes a amistades mías que estaban preocupadas por mí, por este cambio de comportamiento que yo estaba teniendo, y decirles, no, yo te odio, eres lo peor y muérete y cosas así, para que ellos ya no tuvieran como que alguna razón de volverme a hablar. Pero pues yo no hablaba, yo dejé de hablarle a amigos, yo ya no tenía por fuera. O sea, ya nomás me quedaba mi familia, y poco a poco ellos también, pum, 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 se fueron tumbando, porque evidentemente mi comportamiento fue cambiando, porque yo ya me creía un soldado y ya creía que yo era parte de lo que era este grupo de divinidad, y todo lo demás pues no lo era. Entonces estábamos como que según por encima. Entonces, aparte, nosotros teníamos sanciones de parte de él si nosotros teníamos ese tipo de comportamientos. O sea, de que nos golpeaba sobre todo.
O por ejemplo, nosotros ya nos creíamos tan parte y tan importantes dentro de este grupo que inclusive con que te amenazara, con que te iba a sacar del grupo, ya era muy importante para nosotros y era un miedo terrible porque nosotros ya estábamos trabajando con demonios y ya teníamos el conocimiento de que supuestamente si tú te salías te ibas a ir al mundo y que es donde entra lo del alma, o sea, el diablo iba a venir por ti, se iba a llevar tu alma y ¡qué miedo! Entonces, o por ejemplo, o tu familia va a venir por tu familia y se la va a llevar. Entonces, pues, yo poco a poco me fui aislando hasta quedar únicamente con mi familia hasta menos. O sea, muchísimo menos. De hecho, el aislarme de tanta gente, porque llegó un momento inclusive en que ni siquiera platicaba con la gente del grupo. A los hombres yo no les hablaba, era prohibido. Porque yo era una puta, porque yo era la reencarnación de la lujuria y las demás muchachas también lo eran por X o Y razón, les daba otras razones para que tampoco le hablaran a los hombres, éramos un cierto grupo de mujeres que no lo hacíamos, pero su comportamiento obviamente erróneo y violento hacia todos, sí lo hacía pues, pero... ¿La familia de ese sujeto alguna vez estuvo presente en estos grupos o se enteró de todo lo que hacía? Sí, claro, o sea, los papás de ellos sabían que lo que pasaba en el grupo, no más que ellos siempre hicieron caso omiso, sus hermanos también. Muchas veces me gustaría culpar a la familia, pero en realidad lo que ellos hacían era simplemente lavarse las manos. Sí. Era como, tu pedo, tú haz tus cosas. Evidentemente ahorita, por ejemplo, ya que yo tengo un caso activo, sus papás ya obviamente ya se metieron en el caso, en paz descansen, fallecieron. Pero su hermano es el que actualmente ha ido a las audiencias y ha mentido en una audiencia. Entonces... Ahorita antes de adelantarnos a acá las audiencias, entonces saliste del grupo ya que estabas en la prepa. Aprox, más o menos. Sí. Y entraste a lo mejor, o te acercaste a lo mejor a otros grupos, iglesias, etcétera. ¿Y cómo te diste cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal? Ok, yo salgo del grupo para irme a otro grupo en otra comunidad y empiezo a ver que, pues, cómo llevan sus actividades. Para empezar, una de las primeras razones por las que yo me salí fue porque antes de salirme del grupo habíamos tenido, otra comunidad había dado una plática donde hablaban de Dios, que Dios era amor, que Dios había sanado a su familia, de las drogas, lo que tú quieras, estas cosas buenas que te da la iglesia, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ¿quién es este Dios que yo no conozco? Porque a nosotros nos decían, Dios es un Dios de sufrimiento, tú eres un servidor, a ti te tienen que pisotear. Y cuando yo conozco esto, entonces yo dije, yo quiero salir a conocer al otro Dios. Llega usted a otra comunidad, empiezo a ver a otros jóvenes con un semblante completamente diferente y conociendo un Dios y predicando un Dios completamente distinto. Y fue cuando yo decido ya no volver. Pero, y después de ahí, como yo ya empecé a convivir con otras personas, porque como te comento, para ese entonces, cuando yo decido hacer mi cambio, yo ya no hablaba con los amigos estos que tenía, yo ya no hablaba con otras personas. Tenía una amiguita y otro amiguito que lo que hicieron fue ayudarme a salir, pero no más hasta que salí del grupo. En ese nuevo grupo que entraste, ¿qué fue lo diferente? En este nuevo grupo que entré, lo diferente fue cómo ellos predicaban a un Dios de felicidad, a un Dios de amor, cómo se miraban ellos más unidos y cómo el comportamiento de los líderes hacia ellos era bien diferente y sobre todo que iban cambiando, porque pues él siempre fue el líder, el dictador y se hacía lo que él quería y con ellos no, se hacían actividades y tú eres el líder, hasta había talleres de líderes que te ayudaban en tu vida diaria también, o sea, pero demasiadas cosas. Yo creo que nos podemos llevar todo y decirte tantas diferencias de buena manera que te puede dar la religión. Es que yo nunca tengo nada en contra de la religión, ¿no? A pesar de que ya no la predico. Que tiene buenas que él no hacía, pues. Sí. Era más que nada un fanatismo, a lo mejor. Pues es que... pues... Yo siempre he creído y afirmado que más bien él no creía en Dios. Yo creo que él más bien vio que le funcionó en algún momento y que a partir de ahí empezó a usarlo y que poco a poco fue calando si le funcionaba cada vez más hasta llegar a los puntos en los que estaba, porque inclusive después yo me salí del grupo y él seguía haciendo sus actividades. Quería el poder, le gustaba el poder.
claro, y a partir de Dios pudo tomarlo, y pues ya no lo soltó. ¿En qué momento les contaste a tus papás sobre esto? Ellos sabían por encimita, sabían muy por encima, porque para mí era un tema difícil, inclusive para mi pareja de ese entonces, él sabía muchas cosas porque él le había tocado estar en el grupo también, nos encontramos muchos años después, pero inclusive no lo platicaba tampoco tan a fondo con él. Cuando yo decido publicar el video, es cuando todo el mundo se entera. O sea, está mi familia, mis papás, mis hermanas, todo el mundo. Y ya inclusive, ya estando con mi familia y con mis hermanas, ya les platiqué unas cosas muchísimo más a detalle. Pero en ese momento, cuando yo hice mi video, fue cuando ellos también se enteraron. El video fue en el 2023, tú te habías salido del grupo en el 2019, transcurrieron estos 4 añitos aproximadamente. Y regresándonos a lo que nos dijiste al inicio, después de que hizo su video pues viral, realmente tuvo demasiadas reacciones compartidas, más personas que no conocías se te acercaron a ti a contarte sus experiencias, ya viste que fue una comunidad muy grande que sufrió de estos abusos, agresiones sexuales por parte de esta persona. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo entendido que en ese entonces todavía seguía funcionando este grupo, o por lo menos la iglesia donde lo hacía. Sí. Pues las personas que se me acercaron, él estuvo navegando de varias comunidades, comunidad en comunidad en comunidad, y lo único que hacían era lavarse las manos. Había algún problema, tal vez algún padre de familia se quejaba o la misma persona afectada se quejaba con las personas que estaban a cargo de estas comunidades, y nomás decían, lo más corría en el grupo, ¿sabes qué? Vete a hacer tu desmadre a otra parte. Y ya. O sea, nunca hubo algo legal de por medio, pues. Hasta casi el final, que fue como, bueno, al final de mi transcurso en el grupo. Porque como unos 2 años antes de que yo me saliera, otra muchacha había denunciado. Lo denunció. No recuerdo exactamente su delito, si fue estupro o violación también. Pero el punto es que ya tenía un antecedente y de todas maneras el padre de la comunidad hizo caso omiso y le creyó, se continuó el grupo y ya fue cuando yo denuncié. De hecho, algo muy importante, cuando yo denuncié, 13 personas más denunciaron. Y muchas otras personas también quisieron denunciar, estuvimos platicando y contándole sobre todo mi experiencia al denunciar y todo eso, y estuvieron como que sí, como que no, pero al final de cuentas es algo bien difícil denunciar. O sea, yo ya voy a cumplir 3 años en este proceso y es bien difícil, es algo que no le deseo a nadie, vivir algo tan pesado como esto. Entonces yo pues los entiendo. Al final de cuentas, esto no es nomás pues por mí, es por todas las personas que lo vivimos. El punto es que esté cerrado y que no vuelva a cometer este tipo de actos. A los días que se hizo viral tu caso, esta persona se fue del estado. Tengo entendido que transcurrieron como 3 meses para localizarlo y estaba en Nayarit. Así es. ¿Estaba en Nayarit con su familia, solo? No sé si te contaron un poco de esto. La verdad no sé con quién estaba. No supe si lo agarraron solo, si estaba con su familia. El punto es que sí estaba en la Caponeta Nayarit, donde ellos justifican que allá vivía su familia y cosas así, pero en realidad no era. Entonces, pues sí, o sea, allá lo encontraron. Yo denuncio un miércoles, sale su orden de aprehensión por riesgo de fuga porque a mí me pasaron fotos, o sea, evidencia clara de que él estaba huyendo, y el sábado, o sea, sales el sábado en la mañana y ya para eso, al día 2 días ya no lo encuentran, se fue. Sí, sí recuerdo que había pesquisas y todo sobre eso. Así es. Y bueno, lo agarran, lo trasladan acá a Mexicali y comienzan las audiencias. ¿Cómo ha estado todo este proceso de las audiencias? Actualmente esta persona está en prisión preventiva, vinculado a proceso. Ya pasaron 2 años, sin embargo, hay que recordar que la prisión preventiva nomás dura 2 años. Entonces, los abogados defensores de Víctor han estado peleando con cambiar la medida cautelar, ¿no? Entonces, para que nos cuentes todo este proceso. Pues dentro de sus días naturales ha pasado estos 2 años, pero nosotros hemos tenido audiencias de su medida cautelar donde hemos procurado justificar que él es un peligro latente para la sociedad, tanto para mí como para la gente y para la comunidad infantil, porque éramos niños cuando pasó todo esto y es él es el principal depredador, ¿no? Entonces, pues hemos llevado el proceso de esta manera. Aparte, ellos son los que piden
prórrogas, amparos, y eso son cosas que pues a él no le cuentan y todavía tienen el descaro de querer pedir otra medida cautelar. Para empezar, la medida cautelar principal que ellos piden es que él lleve un arresto domiciliario. Pero nosotros hemos intentado justificar que no. Para empezar, varios actos de violación fueron en su casa. O sea, el grupo no lo detiene que sea en una comunidad o que sea en su casa. La gente va a ir porque hay gente que todavía cree en él, que todavía confía en él. Porque es como si yo les hubiera quitado su líder así de tajo, sin que ellos tuvieran la oportunidad de poder crear su propia percepción de lo que era la religión o lo que tú quieras. Entonces, que él esté dentro de su domicilio no quita que él no pueda seguir haciendo este tipo de actos. Entonces nosotros, con las evidencias que hemos nosotros tenido para pues evidenciar mi caso, queremos justificar pues eso, que él no puede estar en otra medida cautelar que no sea en prisión. La última audiencia que nosotros tuvimos fue una audiencia intermedia donde en ella se ven pues las evidencias que ellos quieren presentar y pues las que nosotros queremos presentar. Se hace un alegato frente al juez para poder llegar al juicio. Se puede llegar también a un procedimiento abreviado, que es como un tipo acuerdo, pero evidentemente yo no quiero eso. Yo quiero la pena máxima y con ello es irnos a un juicio oral, sobre todo. ¿Cuál sería la penalidad más alta que estarían buscando tus abogados? Estamos buscando que él tenga más de 50 años en prisión, que pues es prácticamente lo más posible. O sea, si se pudiera más, vamos por más, diría el público, pero pues ahora sí estamos buscando la pena máxima, ya que pues si él se va, él no puede estar ni siquiera fuera ni en su casa, porque para el poderío mental que él puede generar sobre la gente, pues es un peligro latente, necesita estar encerrado. Inclusive, te puedo asegurar que mediante a Dios, porque la gente que está, o sea, los reos son gente vulnerable. Hay gente que, o sea, que tal vez quiere redimirse, que lo que tú quieras. Ellos también son personas que pueden estar bajo su yugo en este momento, en los que les hable de Dios, porque supuestamente la prisión es un lugar donde ellos quieren como que recuperar su vida y mucha gente... muchos de ellos van con Dios y todo. Buscan su refugio en Dios. Y como él ya trae todo esto, ¿tú crees? Yo puedo apostar que también tiene manipulada a la gente allá adentro. Claro, de eso se trata. Sí, tampoco lo dudo, pero no lo sabremos todavía. De estas otras 13 personas que denunciaron, ¿sabes más o menos o te han contado en qué está su proceso? ¿Son de diferentes delitos? ¿Qué es lo que te han dicho o no has tenido comunicación con ellos? Dentro de las denuncias que hay abuso, estupro, violación, violencia doméstica, porque pues también una de ellas era su pareja, pues que todos ellos son cargos graves. No sé, ya lo había mencionado. El punto es que hay unas que todavía se les está dando seguimiento. Otra ya está en proceso de judicialización. Y lastimosamente hay otras que, como te comento, es un proceso muy difícil. Si ya al final de cuentas ya no quisieron seguir con el proceso, pues están detenidas. Pero pues sí, por ejemplo, mi otra segunda carpeta, porque tengo una segunda carpeta de investigación que es la de trata de personas, porque no existe una ley en México que pueda englobar todo esto. Todavía está en investigación. Me voy a regresar un poquito. Ahorita recordé que habías comentado que su familia ha mentido en las audiencias. ¿Qué es lo que han dicho y por qué han estado mintiendo? Ya ves que lo encontraron en la camioneta de Nayarit. La razón o la justificación que ellos dan es que ellos estaban allá de vacaciones, como siempre lo hacían ellos, muy fine, muy a gusto, y que por eso estaban allá. No es cierto, obviamente no es cierto. Sí, mucha coincidencia. Y todavía se jactan de decir que yo sabía eso. Se pasan de lanza. O sea, ¿cómo tienen el derecho de hablar por mi persona? Y si quieren hablar por mi persona, a ellos les consta que yo sé que no es cierto. Y no, o sea, es como que... Eso es lo que han ido a decir. Que por eso están allá, no porque se fue a esconder. Que claro que se fue a esconder. Sí, mucha coincidencia, ¿no? Que a los días que se hizo viral el caso, se fue de vacaciones, ¿no? Muy extraño. ¿Cómo has estado sobrellevando todo esto? Ahora sí, de una forma más compleja. ¿Cómo pudiste salir adelante? A lo mejor esto de
tal vez volver a tener parejas, por las agresiones que sufriste, con tu familia, cómo pudiste otra vez tener este lazo familiar, no sé si ahorita tengas un lazo familiar fuerte con ellos, porque has mencionado que te han apoyado mucho, que nos cuentes todo este proceso. Cuando yo salgo del grupo, la verdad fue muy difícil volver a crear un lazo familiar, porque yo ya había sido muy grosera con ellos durante muchos años, porque yo los creía mundanos y bajos y yo me creía la gran cosa, pues por ser una elegida de Dios. Entonces, poco a poco tuve que ir trabajando eso y más o menos irlo construyendo, irlo platicando y así, pues. Pero hasta después que pasan los 4 años y que denuncio y que se me da ahora sí una atención psicológica digna, fue cuando yo empecé a llevarme mejor con mi familia y con mis conocidos en general, porque yo empecé a trabajar todas estas cosas que yo tenía lastimadas y inclusive dañadas que yo tenía de mí, o sea, porque imagínate, o sea, yo hasta con delirio de persecución sobre demonios, miraba una sombra y yo decía, a ver, un demonio, pues sí, o sea, ahora sí que lo cuento muy amable, muy lo que tú quieras, pero es un horror, un horror, la verdad, a veces me pasa todavía, imagínate, o sea, ya va para 7 años eso. Sí. Entonces, mi familia y mis amistades han sido muy amables y muy pacientes con mi proceso. Es un privilegio tener y estar... Ay, voy a llorar. Es un privilegio estar rodeada de la gente que tengo y que me han entendido, que me han apoyado, inclusive de manera legal, las personas que se han acercado. Tú, por ejemplo, o sea, también siempre he sentido que has difundido mi caso de una manera muy amable desde la empatía, y así me he encontrado muchas personas que me han apoyado. Y inclusive quiero mencionar a la diputada Michelle también, que ella también nos ha apoyado, inclusive, ya es que te comenté que no existe una ley en México, también nos ha apoyado en eso, en crear una ley, pues, antisectas, por así decirse, sí. Para que, así como, cuando yo llegué a denunciar, creo que me estoy yendo por las ramas, pero yo lo quiero decir, cuando yo llegué a denunciar, yo llegué diciendo, es que viví en un grupo y pasó esto y pasó esto. No, pero ¿qué te pasó? Y yo, no, pues es que vendíamos, es que nos golpeaba, es que violamos, es que te violó. Y yo, sí. Uh-huh. Entonces es para sexuales. No manches. Okay. Entonces, y ya fue ahí donde cuando yo empecé a contar todo eso, me dijeron, no, pues es que esto otro que estás contando es para trata. Entonces, por eso se me dividió en 2 carpetas. Okay. Pero en realidad, un delito antisectas no existe y gracias a ellas estamos en trabajo de poder crearlo, pues. Okay. Y esto ya va más allá, o sea, va tanto por mí, por las personas que vivimos esto y por todo el país en general que se difunda, porque me gustaría pensar que lastimosamente nomás nosotros lo vivimos, pero no es cierto. Es muy común. Es muy común, muchísimo más de lo que la gente lo creería. Sí. Porque sobre todo, no pasa solamente en las religiones, también pasa en coaching, en testigos de Jehová, ese tipo de cosas. De hecho, con la diputada Michelle estamos trabajando otras 2 muchachas que también tienen casos muy similares, pero que van dentro de los mismos patrones de manipulación sectarios. Entonces... Y ellas, pues, han sido también un gran apoyo para mí. Uh-huh. Qué bueno que han logrado tener este apoyo, sobre todo, como dices, pues, en sí, un delito que no existe y que a lo mejor como no ha habido casos que hayan salido a la luz, pues, las personas profesionales no saben cómo tratarlo, ¿no? Así como tú comentas, ¿no? O sea, ella contaba, le pasó esto, ok, vas para esta unidad, pero también pasó esto, también vas para la otra unidad, entonces... Literalmente todo esto de la secta son un cúmulo de delitos que no saben a lo mejor cómo manejarlo porque no había ocurrido, o por lo menos porque no lo habían denunciado antes, ¿no? Así es. O tal vez sí lo habían denunciado en otra ocasión, pero solamente se quedaban con una parte de lo que fue el delito. Pero como dices, una secta es un cúmulo de delitos en general. Sí. O sea, entonces... de manipulación coercitiva, así es lo que se dice, y a partir de ahí ya puedes cometer muchas otras cosas, ya sea algo de económico, sexual, violencia, muchas otras cosas. Se presta a demasiadas cosas, ¿no? Y lamentablemente, como pues mencionó Eilish, todos eran menores de edad, o sea, todos eran adolescentes y
también la etapa de la adolescencia es tan complicada porque salen en este pensamiento de no pertenecer a ningún lado y se refugia con sus amigos. Ahora imagínense que tampoco tengan los amigos de las escuelas, solamente este grupo, y que esta persona que era mayor que ustedes, como ¿por cuántos años? El 13 años más grande que 13 años más grande, una figura que a lo mejor lo miraban paterna, a lo mejor hasta a veces era alegre o era muy confianzudo, ¿no? De que, es el maestro cool, Así ¿no? es. Es el maestro chilo. Que esta persona te regañara, dices, no, pues aquí sí la regué. O sea, les endulzaba el oído de una forma muy horrible, quedar bien en claro esto, porque mucha gente se podía prestar a juzgar el por qué nunca te fuiste de ahí, si eso está mal, todo el mundo sabe que está mal. No todo el mundo sabe que está mal, sobre todo cuando eres un adolescente, cuando eres un niño que está aprendiendo, que está conociendo más cosas, que no tengas redes de apoyo en otras partes, solamente esto, o la fe en Cristo, la fe en Dios, que normalmente cuando la gente va a esas religiones es porque es algo bueno. Entonces de ahí te vas y ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno porque esta persona pues así se los pintaba, ¿no? Así es. Ay, durante este proceso, así como he tenido muchas personas que me han apoyado, son menos, la verdad son menos, pero también hay gente que juzga esto, así como tú lo comentas, pero pues yo sé mi historia, yo sé lo que viví, Sí. y a mí no me van a hacer flaquear, porque yo viví esas cosas atroces y yo no me voy a callar. Estuve muchos años callada por su culpa, como para ahora callarme. No, estoy en posición de gritar y gritar todo lo que me hizo, porque la vergüenza tiene que cambiar de bando, y si alguien va a sentir vergüenza, es él y las personas que lo apoyan. Exactamente, tengo entendido que también estás en grupos feministas, saber si a lo mejor algunas de ustedes ha sido víctima a lo mejor de un caso muy similar o no tan similar, pero que realmente no tengan redes de apoyo, que nos puedas comentar un poco sobre esta comunidad, si pudieran acercarse a ustedes o a ti. A ver, lo que yo hago actualmente es que apoyo de boca en boca a amistades o amistades de mis amistades que tal vez están viviendo por procesos similares o que quieran denunciar. Lo que yo hago es hablarles de la manera en la que yo viví. O sea, de que yo fui a denunciar, me pasó esto en mi denuncia, yo hice mi declaración de esta manera, necesitas que te apoye, voy, te apoyo, que te acompaño, porque para mí fue bien difícil. Sí. Entonces, si alguien lo necesita, yo con todo el gusto y con todo el amor lo hago, pues. O sea, las apoyo, y para mí jamás va a ser un pesar, y sobre todo también cuento con otras amistades que lo hacen. Pero por lo pronto yo puedo ofrecerme a mí como una red de apoyo, porque al final de cuentas, como yo comento y como acabamos de hablar respecto al apoyo, yo soy una persona muy privilegiada porque tengo familia y tengo amistades que me quieren y me siento muy querida, pero hay mucha gente que no tiene eso, pues. Entonces, si puedo yo apoyarles, claro que voy a estar ahí. Y también recordarles a esas personas víctimas de cualquier otro delito que nunca es tarde para denunciar, por más que hayan pasado años, por el miedo, por lo que tú quieras, porque como dice Elish, este es un proceso muy complicado que hasta unos pueden que lleguen a denunciar y que ya no sigan con el proceso, porque es un proceso muy cansado en donde van a tener que repetir lo mismo una y otra vez, y muchas veces los agentes de fiscalía, tal vez como están tan acostumbrados a estos casos, no tratan a las personas a lo mejor con la empatía que debía de, sino más duros, ¿no? De que, ¿pero qué te hizo? ¿Qué te tocó? Entonces pueden ser cosas para uno como víctima muy choqueante. Sin embargo, si se quiere animar a denunciar, pues está en todo su derecho, y créanme que aunque sea un proceso muy complicado, por ejemplo con Eilish, que hasta que hizo su caso público, esta persona está tras las rejas. A final de cuentas, todavía no ha habido una justicia como tal, porque todavía no hay un juicio, pero esta persona ya no le está haciendo daño, por lo menos a menores de edad, ¿no? Así es. Es que no voy a decir que no es un proceso cansado, y las personas, si no quieren hacerlo, pues si no quieren denunciar, también está bien, porque así fue como yo inicié, por lo menos dándole un quemón, que fue lo que el pensamiento que yo tenía, porque inclusive, así como yo digo que si quieren denunciar, que puedo apoyarlas, también estás tú, ¿sabes? O sea, también se pueden acercar a este tipo de redes, por así decirse, y comunicarlo y hacerle saber a la comunidad en general lo que vivieron, en dónde lo vivieron, este problema, y que, pues, que también es liberador, platicar también es liberador. Entonces, pues, nada, lamento lo que yo viví, y
espero nadie más lo vuelva a vivir y por algo estamos trabajando en que no vuelva a suceder. Muy bien, Alish, pues ya para finalizar, algo que nos quisieras comentar desde tu experiencia, algún consejo o algo para despedirte. Quiero recalcar que para mí lo más importante fue la atención psicológica. Mucha gente le tiene mucho tabú, pero de verdad fue lo que más me ayudó y me dio herramientas para sobrellevar eso que viví y también para ser mejor persona para el día de hoy. No digo que soy perfecta, claro que no, tengo muchas cosas que trabajar, pero yo creo que eso fue lo más importante. El denunciar, el hablar y no quedarme callada me ha servido inclusive también como un empoderamiento. Y si alguien le sirve tal vez los pasos que yo hice para poder llegar al momento en el que estoy ahorita, claro que se los comparto a detalle, y si no, pues pueden hacerlo de maneras salteadas o pueden llevar su proceso de otra manera. Siempre, cualquier proceso que lleven para la sanación siempre va a ser válido, pero pues por lo menos intentar no quedarse callados con esta violencia que hayan podido llegar a vivir. Muchas gracias, Alish, por compartir tu historia con nosotros, por abrirte sobre un tema muy complicado y que a final de cuentas ustedes pueden ver a Alish muy tranquila, pero yo desde que la entrevisté en el 2023, que se hizo su caso muy viral y que la he estado entrevistando poco a poco, he podido notar cómo va evolucionando al primer momento sí se desbordaba y es totalmente entendible, pero ahora pues que ya ha estado un poco más superado, que ya lo puedo contar pues de la forma en que ella lo cuenta y que ella es una persona muy alegre. No por eso hay que minimizar, sino tampoco juzgar. Y pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta edición del podcast aquí en Nexos Noticias. Y bueno, pues yo soy Celeste Espinosa. Muchas gracias por ver este capítulo. Ya saben, si les gustó, denle like. Y si gustan comentar a lo mejor algún otro tema que les gustaría que abordemos en los próximos capítulos, pues también vamos a estarlos leyendo. Y pues muchas gracias.